En esta mañana comenzamos una serie de predicaciones sobre la carta a los Gálatas y quiero enfocarlas desarrollando un mismo tema, lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 19. Hijos míos, estoy sufriendo, como si de nuevo os estuviera dando a luz, hasta que Cristo tome forma definitiva en vosotros. Estas palabras me recuerdan aquellas otras de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, cuando Pablo dice que la creación gime con dolores de parto por el nacimiento de la nueva creación. Dios, por medio del reinar del Mesías, está transformando el mundo en una nueva creación, y aquellos que están bajo el gobierno del Mesías somos hechos nueva creación. Lo significativo es que Pablo no dedica su carta a hablar a los Gálatas sobre la experiencia que los ha hecho cristianos, ni una sucesión de pasos para alcanzar la madurez en la fe, ni les habla de cómo cultivar unas disciplinas espirituales, ni nada de esto, sino que les habla de cómo ser comunidad en el Mesías, es decir, comunidades de la nueva creación. Pablo, al igual que la creación, está sufriendo dolores de parto por los Gálatas hasta que el Mesías sea formado en ellos. Y esta es una buena definición de la vida cristiana. Vida en comunidad hasta que el Mesías sea formado completamente en nosotros. De eso va el Nuevo Testamento, sobre cómo formar comunidades del Mesías precursoras de la nueva creación. En Gálatas capítulo 2 versículo 11 nos conecta con el contexto de la semana pasada en Hechos capítulo 15. En Galacia, en esta región, que sería Turquía, se presenta el mismo problema que en Antioquía de Siria, allí donde la primera iglesia donde empezaron a llamarse los cristianos cristianos. Recordamos que Pablo y Bernabé se encontraban en esta iglesia cuando algunos judeocristianos vinieron de Judea, es decir, judíos, pero que seguían a Jesús el Mesías, y venían de Judea. Y les comenzaron a enseñar a los cristianos gentiles, es decir, cristianos, seguidores de Jesús el Mesías, que no eran previamente judíos, que debían circuncidarse. Y esto supuso una acalorada discusión que les llevó a celebrar el llamado Concilio de Jerusalén. Ahora sabemos que Pedro estuvo también en Antioquía durante el tiempo que Pablo y Bernabé estuvieron allí. Y cuando Pablo acusó a Pedro de tener una doble cara. ¿Cuál fue el motivo de esto? Estando Pablo y Bernabé con Pedro en la iglesia de Antioquía de Siria, y antes de que llegaran aquellos que venían de Judea, Pedro comía con los cristianos gentiles sin hacerse primero judíos, sin ningún problema. Aparentemente todo estaba bien, pero aquellos que vinieron perturbando a la iglesia de Antioquía vinieron también a las iglesias de la región de Galacia, alterando, dice Pablo, el evangelio del Mesías, de Jesús el Rey. Versículos 7 del capítulo 1. Estos perturbadores son algunos que vienen de parte o en nombre de Santiago, uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Estos enviados por Santiago enseñaban que los cristianos gentiles debían circuncidarse. ¿Y qué ocurrió? Que Pedro, influido por ellos, cambió de actitud. Pasó de comer con los cristianos gentiles a no querer hacerlo. Pablo, que ve este cambio, se lo reprocha. Incluso Bernabé, al igual que Pedro, se dejó influir por aquellos venidos de Jerusalén. El reproche de de Pablo a Pedro fue que se estaba comportando con una doble cara.
Primero estuvo comiendo con los gentiles, después se distanció de ellos. Esta cuestión de comer con los judíos no era un tema marginal, un tema sin importancia, todo lo contrario. El judío que comiera con un no judío implicaba que incurría en una situación de impureza. ¿Por qué? Porque todos los gentiles participaban del culto a los ídolos. Ahora bien, hay que entender que esto no era una cuestión religiosa, sino también social y política, todo unido, ya que todo el espacio social y cultural greco-romano estaba configurado alrededor de las divinidades paganas. No había algo como religión separado de la política, separado de la sociedad o separado de la cultura. No, todo estaba unido. Por eso a un judío le estaba prohibido relacionarse con no judíos, ni tan siquiera entrar en sus casas. La prohibición de comer con no judíos formaba parte del sistema de pureza y junto a la circuncisión marcaba quién pertenecía y quién no al pueblo de Dios. Este era el conflicto que se estaba dando también en las iglesias de Galacia, como antes lo había sido en Antioquía de Siria. Y este es el tema de la carta: la circuncisión y la comensalidad, es decir, con quién se puede y con quién no se puede comer. Y esto separaba a los cristianos judíos de los cristianos gentiles, o mejor dicho, aquellos que seguían a Jesús el Mesías, los que estaban circuncidados y los que no. Y Pablo aborda este problema por medio de la justificación por la fe. En este momento en la carta, a partir de aquí, comienza Pablo su argumentación, como digo, sobre la justificación. Y en primer lugar hay que destacar lo obvio, que Pablo era judío y como judío siguió a Jesús el Mesías. No ha rechazado su fe en el Dios de Israel, ni tampoco ha abandonado las tradiciones de sus padres, ni las escrituras hebreas, y en su condición de judío, Pablo dice que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Según Pablo, la justificación por la fe no era un tema nuevo, sino que estaba en consonancia con las escrituras y con el propósito de Dios. Y aquí destacan dos expresiones fundamentales: las obras de la ley y la fe de Jesucristo o la fe de Cristo. ¿Qué son las obras de la ley? En un sentido específico, circuncisión y comensalidad. En un sentido más amplio, circuncisión, sábado y leyes alimentarias. Es decir, los marcadores étnicos, las fronteras sociales de la pertenencia al pueblo de Dios. La otra expresión más llamativa, si cabe, que la primera, es la fe de Jesucristo o de Cristo. Claro, lo primero que hay que tener en cuenta es que Cristo significa Mesías. Así que la expresión es la fe de Jesús el Mesías o la fe del Mesías. Como hemos dicho en otras ocasiones, la fe de Jesús el Rey, que es lo que significa la palabra Mesías. Ahora bien, ¿no es esta una expresión un tanto extraña? ¿La justificación tiene que ver con la fe de Jesús el Mesías? Debemos decir que la expresión en griego tiene dos posibles traducciones: la fe del Mesías o la fe en el Mesías. Ambas traducciones son posibles, pero la coherencia con el texto de la carta, con el contexto de la carta, perdón, es la fe del Mesías. Somos declarados justos por medio de la fe del Mesías. Esa es la expresión de Pablo, o de la fe de Jesús el Mesías. Pero ¿cuál es su sentido? Cuando Pablo está diciendo que somos judíos de nacimiento, no pecadores venidos del paganismo, versículo 15 del capítulo 2, está haciendo referencia, como era normal en el judaísmo de la época, en distinguir a justos y a pecadores.
Sin embargo, justos y pecadores no eran categorías morales, sino sociales. Los justos eran los que se encontraban dentro del pacto con Dios y los pecadores eran los que estaban fuera del pacto. La cuestión que se estaba dilucidando era quién y cómo se pertenecía al pueblo de Dios por medio del pacto. Si Jesús era el Mesías, esto cambiaba las reglas del juego social. Pero entonces la pregunta que nos queda es, ¿y qué es la justificación? La justificación, ser justificado, es ser declarado justo, es decir, perteneciente al pacto y al pueblo de Dios. Cuando los gentiles que siguen a Jesús reclaman pertenecer al pacto, hay judíos que dicen que primero deben circuncidarse, porque es la señal del pacto. Y lo que Pablo dice es, no, aquellos que han creído en Jesús como el Mesías son justificados, son declarados justos. O lo que es lo mismo, pertenecen al pacto y al pueblo de Dios sin las obras de la ley, es decir, sin circuncidarse. Pero, ¿cómo somos declarados justos? Por medio de la fe del Mesías. Y hay que recordar que la palabra fe tiene distintos significados. Confianza, fidelidad y lealtad son los significados de la palabra fe. Pistis en griego, fides en latín. Por tanto, cuando Pablo está hablando de la fe del Mesías, no está hablando de una creencia, no está hablando de una experiencia subjetiva del Mesías. Lo que está hablando es de la fe en términos de fidelidad o de lealtad del Mesías. El pacto podía romperse si una de las partes era infiel. Israel había sido infiel muchas veces, pero Dios muestra su fidelidad por medio de la fidelidad del Mesías. Dios cumple ambas partes del pacto para que sus promesas de renovación y de transformación del mundo sean cumplidas. Aquellos que pertenecen al pacto son los que heredan las promesas de Dios. De ahí que sea importante dilucidar quiénes son los que están dentro del pacto. Esto es lo que se está dilucidando, es lo que se está hablando. Y lo que Pablo está diciendo, somos, en resumen, declarados justos por medio de la fidelidad del Mesías. Así que cristianos, judíos y gentiles pueden formar parte del mismo pueblo de Dios. Y no tiene sentido no comer con los gentiles porque todos formamos partes de la misma comunidad. Todos formamos parte de la misma comunidad. Y ya sé lo que estáis pensando, muchos de vosotros, pero esto no es exactamente lo que se ha entendido por la justificación en las iglesias cristianas durante siglos. La justificación por la fe fue el caballo de batalla entre católicos y protestantes en el siglo XVI. Nosotros nos consideramos herederos, somos protestantes, herederos de, el pensamiento y de los énfasis de la Reforma del siglo XVI. Allí la justificación por la fe hacía referencia a la posición del ser humano frente a Dios. Sin embargo, el contexto de Pablo y de las iglesias nacientes se leyeron bajo este contexto medieval. El contexto medieval que intentaba dar respuesta a si en la muerte, después de la muerte, el alma iría al cielo o al infierno. Esto era lo que se dilucidaba en el siglo XVI.
pero no en el siglo primero. En el siglo primero no se planteaban las cosas en estos términos. ¿Qué hicieron los reformadores? Los reformadores del siglo XVI dieron respuesta a las condiciones sociales y culturales que les tocó vivir a partir de los textos de la Escritura, especialmente de los textos del apóstol Pablo, pero se distanciaron en algunos aspectos de lo que Pablo estaba hablando, porque el contexto en el que Pablo hablaba y los problemas que los primeros cristianos estuvieron enfrentando eran diferentes a los del siglo XVI, igual que los nuestros son diferentes a los del siglo I y a los del siglo XVI. Por tanto, en ese contexto medieval, los reformadores leyeron las cartas de Pablo bajo sus presupuestos y los judíos del tiempo de Pablo se asimilaron a los católicos medievales. Y la fe y la salvación se hicieron con el paso del tiempo cada vez más individualistas. Primero individuales y después con la modernidad a partir del siglo XVIII y XIX con más individualistas, en contraste con la fe comunitaria de los primeros cristianos, de que hay una transformación muy importante. ¿Por qué esto fue así? Porque en la Europa del siglo XVI todo el mundo era considerado cristiano, pero en el siglo I solo una minoría era cristiana. Y eso quiere decir que en el siglo XVI la pregunta sobre la salvación individual podía concentrar toda la atención porque socialmente todo el mundo era cristiano y no tenía sentido preguntarse quién era cristiano y quién no lo era. Era evidente, todo el mundo era cristiano en Europa. Por lo tanto, todas las preocupaciones se concentran en, bueno, y mm, cuando muera mi alma irá al cielo o irá al infierno. Existía la posibilidad en la iglesia, en el contexto medieval, de ir también al purgatorio, pero los reformadores se cargaron esa posibilidad, con lo cual se polarizó todavía con la situación. Se hizo la pregunta más crucial. Eso significa que la salvación y la fe se fueron convirtiendo cada vez en un asunto más individual, hasta que en la modernidad se convierte en algo individualista. Bien, sobre esto hemos hablado muchas veces. En la Europa del siglo XVI, la sociedad, la iglesia era la sociedad era la iglesia. Lo único que quedaba por saber era si mi alma iría al cielo o al infierno. Pero esta no era la pregunta de Pablo, ni de los primeros cristianos. Por el contrario, la pregunta principal para Pablo era quién pertenecía tras el Mesías verdaderamente al pueblo de Dios, porque la pertenencia al pueblo de Dios era que marcaba la herencia de las promesas de Dios. En la Europa del siglo XXI ya no podemos presuponer, como en el siglo XVI, que la iglesia sea la sociedad y que la sociedad sea la iglesia. Hoy hay una diversidad de iglesias cristianas dentro de una mayoría plural y secular. En 1500 todos los europeos tenían una fe cristiana. Hoy la fe cristiana es solo una posibilidad dentro de un pluralismo religioso y probablemente ya no es la que tiene mayor respaldo en muchos lugares. Así que hoy, al igual que en el siglo I, la pregunta por la identidad cristiana, qué significa seguir a Jesús el Mesías en nuestra sociedad, vuelve a convertirse en el centro de atención. Ya no vale la estrategia del siglo XIX ni del siglo XX de revitalizar una fe cristiana por medio de una experiencia personal dentro de una sociedad que todavía era mayoritariamente cristiana. Ahora se necesita construir una fe cristiana que no sea principalmente un conjunto de afirmaciones de verdad o de una experiencia personal, sino que sea asimilable a una cultura, un idioma como lo fue originalmente, capaz de construir un sentido que absorba el mundo entero.
necesitamos comprender la Escritura de una manera que ofrezcamos una definición de sentido abarcadora de todo el mundo, porque sólo así será lo suficientemente persuasiva para aquellos que no son cristianos. Es decir, una fe y una construcción de sentido que provea un significado para el mundo, la sociedad y la cultura, y eso solo puede hacerse como comunidades de la nueva creación en el Mesías y no como una fe solitaria. Esperamos un mundo nuevo, cuando Jesús el Rey ejerza su gobierno en sustitución de los poderes humanos y venza sobre los poderes suprahumanos, como el pecado, la muerte, el mal, en el mundo y en cada uno de nosotros. Y en eso consiste la salvación, según la presentación que Pablo nos hace en el capítulo 1 del versículo 4, capítulo 1, versículo 4 de esta carta a los Gálatas. Por eso, Pablo habla de los dolores de parto, de la formación de Cristo en los Gálatas y en nosotros. Y eso significa que ya no vivo yo, como dice Pablo, sino que el Mesías, Jesús el Rey, vive en mí. Y mi vida la vivo ahora por medio de la fe en Jesús el Rey, que me ha amado y se ha entregado por mí. Esto, que aislado de todo lo demás, como un versículo de calendario, podría sonar muy individualista, empieza a ocurrir al participar de las comunidades del Mesías, sentados todos a la misma mesa, sin exclusiones ni condiciones de partida, bajo la pura gratuidad de la entrega de amor de Dios en Jesús el Rey y el don de su Espíritu. Lo que esto significa lo seguiremos desarrollando en las próximas semanas. Mientras tanto, que el Señor nos ayude a comprender que Cristo se ha formado en nosotros significa ser comunidades que le siguen a Él y que son fieles a Él. Que así sea. Amén.